Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Católica de Santiago del Estero, CEJUJUY, y de MINCA, Instituto Inclusivo de Negocios, les damos la bienvenida a esta nueva charla del ciclo Pensando Jujuy 2050. En esta oportunidad tenemos la mesa de turismo de Jujuy, la primera mesa de turismo de Jujuy. Estamos ya contando con la presencia de Nicolás Sutton, presidente de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna, José Ortiz, presidente de Buró Jujuy, Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy, y Ramiro Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy. Muchas gracias por haber aceptado la propuesta de nuestra universidad para poder armar esta mesa de turismo de Jujuy, muy importante sector productivo de nuestra provincia, para ayudarnos a pensar el Jujuy que esperamos, que anhelamos, y cuáles son sus ideas acerca de las posibilidades que tiene nuestra provincia con un horizonte de 25 años, cómo ven, cómo analizan, cómo visualizan las posibilidades, las oportunidades de este sector que va cada vez más dándonos satisfacciones a todos los jujeños. Así que a continuación vamos a comenzar con las disertaciones. En primer término vamos a escuchar a José Ortiz, presidente del Buró Jujuy, luego a Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines. El siguiente es Ramiro Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, y va a finalizar con los aportes Nicolás Sutton, presidente de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna. Cuando más o menos calculamos unos 10, 12, 13 minutos por cada una de las personas que están en la mesa, al finalizar vamos a dar un espacio para las preguntas. Así que también pueden participar todas las personas que están a través de la plataforma Zoom, a quienes también le enviamos un gran saludo a todos ustedes también, a los presentes, alumnos, docentes, autoridades. Muchas gracias por venir. Comenzamos. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Santiago del Estero, al Instituto MINCA, para invitarnos a estar acá en esta mesa, la que vamos a pensar, y por qué no soñar cómo debe ser Jujuy en el año 2050, en el día de hoy, concretamente lo que tiene que ver con el sector turismo. Pensar en Jujuy involucra a dos patas fundamentales: el sector público, el sector privado, y debe agregarse también, haciendo honor al lugar que estamos, al sector académico. Cómo vamos proyectando, cómo vamos viendo. Soñar, pensar, entiendo que debe pensar en el triple impacto, en el social, en el ambiental, en el económico. La única forma que este futuro sea realmente venturoso y derrame los beneficios que el trabajo del sector turismo genera. El turismo de Jujuy, ya desde hace varios años, se ha convertido en una de las principales actividades económicas, uno de los principales generadores de empleo, uno de los principales aportantes al sistema de recaudación de la provincia. La provincia se ha posicionado muy bien, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, suponemos que esto va a seguir creciendo. Pero hay que estar atentos porque hay algunas señales de alarma que se vienen presentando, y si no se atienden, algunas en el cortísimo plazo y otras en el mediano plazo, mucho más si estamos pensando en el 2050, pueden generar inconvenientes, algunos hasta el colapso de algunos destinos. Estamos pensando básicamente en lo que tiene que ver con la infraestructura. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, estamos leyendo permanentemente cómo hay cortes de energía, que sufre más que nada
la quebrada de Mahuaca, también la vemos en la parte de la ciudad, pero creo que la quebrada es mucho más, está mucho más afectada. Eso realmente demanda inversiones urgentes de la empresa prestataria, cuando además tenemos el inconveniente de que es un servicio monopólico, o sea que si a alguien no le gusta el servicio de tal empresa, no puede buscar otra empresa proveedora de energía eléctrica, así que el Estado es el que debe obligar a esta empresa prestataria a realizar las inversiones necesarias, porque si esto ya estamos con problemas, imagínense a medida que siga creciendo el turismo, esto se va a ir incrementando, se va a ir complicando cada vez más. Hay inconvenientes ya que se van, pero todavía no, porque en cualquier momento puede presentarse con las cloacas. Hay localidades que tienen ya serios déficits en ese sentido. Estaba escuchando el otro día que Nicolás puede hablar con mucho más autoridad que yo, que en la parte del cerro, las cloacas, al no haber cloacas, van haciendo pozos ciegos, y eso puede llegar, lo cual va socavando la capacidad del cerro, y en algún momento puede llegar a producirse hasta algunos derrumbes y algunos inconvenientes. O sea, estamos hablando de inconvenientes que pueden ser muy serios en el mediano o en el corto plazo si no se atiende. La conectividad de Internet, bueno, ahora por suerte existe la alternativa del Internet satelital, pero sigue presentando serias falencias y es una demanda muy fuerte de cada vez más de los turistas. Ya los turistas llamen un servicio extra. Tenés que tener sí o sí Internet en los establecimientos, en los hoteles. Más en el caso del segmento del turismo en el cual la asociación que yo presido manejamos, que es el turismo de reuniones, que tiene que ver con los congresos, con las convenciones, el Internet es imprescindible en un hotel tanto como una cama, si se quiere, o sea, no es opcional. Tenemos el tema de las rutas, de la conectividad también terrestre, con mucho auge, mucho ímpetu se está promocionando el corredor bioceánico, pero si no se hace algo al respecto con la infraestructura de las rutas puede ser peligroso. Ya estamos viendo cuando vamos a la quebrada, cuando subimos a la salina, la cantidad de camiones de gran porte que circulan sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de peso, o sea, de pesaje me refiero, entonces van con las cargas sobrepasadas, van destruyendo las rutas, van produciendo accidentes. Entonces ese es un tema que si se quiere potenciar el corredor bioceánico, hay que trabajarlo. Todas estas cosas, bueno, esta mesa habla del 2050, pensando en el 2050, pero muchas de estas son mucho más urgentes que el 2050, ni hablar, entonces de acá a 26 años lo que puede pasar. Tiene que ver con el tratamiento de las basuras, que hay, es muy deficitario, el tratamiento de los efluentes, de los líquidos efluentes. Son todas cosas que muchas de estas el Estado el que debe hacerse cargo, el código edilicio, para que no perdamos el patrimonio cultural que dio la UNESCO, si no se respetan ciertos códigos edilicios, como está pasando en algunas localidades, que se exceden las alturas máximas permitidas, se construye cualquier cosa, se puede llegar a perder. Eso es un riesgo latente. Entonces es la parte pública la que debe supervisar al privado. Si bien los privados somos los que hacemos las inversiones, los que damos los servicios, tiene que haber un Estado que ejerza un marco regulador y vaya de alguna forma sancionando a quien no cumple, porque pone en riesgo el trabajo en general del turismo. Pensando en el 2050, tenemos que tener en cuenta que las tendencias globales van a tener que ver con la sostenibilidad y con el cambio climático. Hoy en día ya la gente ve con muy malos ojos un destino que no piensa en la sostenibilidad y el cambio climático. Hay que tratar de reducir la huella de carbono. Todavía está más o menos bien visto compensar la huella de carbono, o sea, cuando alguien contamina, a lo mejor aporta en otro lugar y dice compensa la huella de carbono, ya eso no se está aceptando, entonces hay que bajar, ya no sirve compensar, hay que reducir la contaminación, hay que reducir la huella de carbono que vamos dejando con las actividades que dejamos. Otra cosa que cada vez se le presta más atención es a la inclusión, a la accesibilidad. Antes era, si quiere opcional, vayan viendo ustedes cómo van cambiando con el transcurso de los años la mirada que hay sobre la accesibilidad. Antes no se pensaba que una persona no vidente o una persona que no pudiera caminar pudiera ser un sujeto autónomo que saliera de vacaciones. Hoy ya sí. Entonces tenemos que ir pensando en esas cosas y tenemos serios déficits en accesibilidad. Lo digo yo como propietario de un restaurante que presenta serias falencias en cuanto a accesibilidad motora, tengo inconvenientes para hacerlo.
Entonces tiene que haber a veces los estados provinciales, municipales, deben ver las formas de facilitar con créditos blandos, con normativas, con apoyo, para que Jujuy se convierta en un destino más accesible. Eso porque, pensemos, no solamente es una cuestión de empatía, que uno la tiene, hay gente que no puede tenerla, pero pensemos también en una cuestión económica, porque atrás de una persona o al lado de una persona que tiene una discapacidad, hay todo un grupo familiar a veces que lo acompaña. A mí me pasa, y esto vayamos viendo, a medida que hasta el 2050 cada vez crece más la edad de la población, entonces vamos a tener cada vez más gente de tercera edad que a lo mejor no va a tener una discapacidad, pero va a tener las limitaciones propias de la edad y subir escalones altos, que vayan rampas, estas cosas se van a dificultar. Entonces tenemos que trabajarlo ya no solamente con una cuestión de empatía, sino también hasta con un criterio comercial, que no deje de ir un cliente, un grupo familiar, porque el papá, el mamá o la abuela o el abuelo no pueden acceder a alguno de los servicios. Otra cosa muy fuerte es la innovación tecnológica. Tenemos que pensar que la tecnología va creciendo en forma acelerada año a año, entonces ahora ya tenemos que pensar en realidades virtuales, en hologramas, en cosas que antes nos parecían hasta hace unos años de ciencia ficción. Hoy ya hay que llegar a un sitio, va a pasar que la gente va a querer llegar a un sitio y a lo mejor, no sé, pensemos, si va al Pucará, a lo mejor va a querer ver un holograma, una representación de lo que era la cultura originaria en su momento. Si va a un destino o a algún lugar donde una batalla relacionada con la historia de Jujuy, querrá ver la representación de la batalla. Esto ya no es ciencia ficción, eso ya está, y en el 2050 va a estar muchísimo más. Yo creo que ya, con Cristian, no sé si la veremos, si la vemos, ojalá que sea un destino inclusivo, porque realmente es lo que a Jujuy le hace falta y necesitamos serias falta. Esto tenemos que empezar a trabajarlo ya, no todo este tema que lo tiene. Bueno, más o menos esto como introducción, no sé cómo ha estado con el tiempo, pero bueno, les tiro algunas cuestiones para que vayamos pensando y planteando. Bueno, buenas tardes. Primeramente agradecer, igual que todo este grupo de turismo, a la Universidad de Santiago del Estero para poder expresarnos. Refuerzo lo dicho por José, que el sector de turismo es el tercer generador de empleos y el tercer generador de divisas a un estado, a una provincia, a un municipio, un generador de empleo genuino, porque es una de las actividades que más necesita la mano de obra, es brindar servicios, esencialmente es brindar servicios, cosa que otras actividades lo pueden tecnificar, en este caso no se puede tecnificar de manera absoluta. Este título de Turismo Pensando en Jujuy 2050 nos lleva a reflexionar sobre varios puntos que tenemos que trabajar arduamente para posicionar y visibilizar la provincia aún más de la que se está visibilizando. Para ello tenemos que tener un turismo, entre otras cosas, de calidad, sostenible, sustentable y competitivo. Para lograr todo ello, es necesario que cambie ciertos paradigmas para poder salir no solamente a Argentina, sino al mundo a ofrecer un servicio con todas estas expectativas que implica. No solo basta la promoción turística que se está haciendo de una manera correcta, sino que dicha promoción tiene que estar acompañada, entre otras cosas, de calidad y competitividad. Casualmente, uno de los grandes problemas y desafíos que tenemos que mejorar y resolver es el tema de la informalidad, por un lado, y de la alta presión tributaria por el otro, pensando en el futuro. Ya que en la actualidad estos dos ítems están perjudicando notablemente a la actividad y cada vez peligra más comparándola con otros destinos del exterior. La informalidad en el sector turístico ataca principalmente, entre otras cosas, 4 vectores principales. Competencia desleal por un lado, punto número 1. Un negocio formal nunca puede competir contra un negocio informal, como por ejemplo los alquileres turísticos temporarios. ¿Por qué razón? Porque no pagan impuestos, porque no tienen empleados en blanco y porque no tienen ninguna otra exigencia que le exige el fisco para poder habilitarlo. No tienen ni siquiera habilitación para ejercer el comercio. Es decir, tienen unos costos
ínfimos o prácticamente nulos que la parte formal los tiene en completo. Entonces, al poder comparar una tarifa o una actividad de la actividad formal con la informal, obviamente es notorio que la diferencia es muy grande y no se puede competir. Segundo ítem, afecta a la recaudación del fisco. Al no recaudar impuestos, está todo en negro. Y hacemos muchas referencias a las plataformas de Airbnb. Inclusive todas estas plataformas se depositan en dólares en el exterior. Es decir, no solamente no tributan, sino que todas las divisas quedan afuera del país. Posteriormente ya les voy a informar en un cálculo aproximado de cuánto está perdiendo el fisco por no cobrar impuestos a estas plataformas o a estos departamentos turísticos temporales. Tercer ítem, afecta a la seguridad del pasajero. Recordemos lo que pasó hace poco tiempo en Humahuaca y en Purmamarca un tiempo más atrás, que murieron una familia por la ingesta de monóxido de carbono. Al no estar debidamente habilitados, no tener ningún registro, no tener ninguna previsión, ocurre lo que pasó en ese momento y dejando muy mal parada a la provincia, porque no se va a criticar a la persona o al titular de ese departamento que tuvo el accidente, sino se critica a la provincia. Queda muy mal parada la provincia visualmente con respecto a los otros. Y por último, afecta notablemente la oferta de departamentos tradicionales. ¿Qué es lo que ha pasado? Junto con la ley de alquileres, que era muy mala, la ley de alquileres anterior, y la oferta de alquileres turísticos temporarios, todas las personas que tenían sus casas, sus departamentos, se volcaron a esta segunda oportunidad, dejando en banda todos los alquileres tradicionales, lo que ocasiona una suba de la oferta y una escasez de oferta de alquileres normales. Respecto a esto, les comento para que vean cómo afecta en la provincia y en el país la recaudación de estos alquileres turísticos temporales. O sea, primeramente lo que hay que decir que el objetivo nuestro no es eliminar nuestros alquileres, sino incorporarlo al sistema formal, que es lo lógico, incorporarlo al sistema formal para que tengamos una competencia más sana. En la provincia de Jujuy tenemos un total en septiembre del año pasado de 727, únicamente en la plataforma de Airbnb, de 727 alquileres turísticos temporales, informales. Y en septiembre de este año, 1.216. Ahí vemos cómo se está incrementando anualmente el porcentaje. Teniendo esto normalmente en la plaza de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, la mayoría. Tengamos presente que las plazas de Jujuy formales son 2.760 y tenemos ya 1.216 plazas informales que no aportan absolutamente nada de impuestos. Solamente en la provincia de Jujuy se reservó en el mes de septiembre del 24 5.223 reservas, lo que produjo casi 4 millones de dólares de recaudación que el fisco no la dio y que se perdió. Estamos hablando de 840.000 dólares de IVA del fisco nacional y de 140.000 o 140 millones de pesos que la provincia no recaudó en ingresos brutos. Y sigamos en el total país para hacer un cierre de esto, tenemos que en el total país hay 72.491 alquileres temporales en septiembre del año pasado y 117.213 departamentos en septiembre de este año, lo que produjo un ingreso de casi 500 millones de dólares que se depositaron en cuentas extranjeras, que no se aportó absolutamente nada al fisco, ni en ingresos brutos, ni en impuestos de IVA, ni en ganancias, etc., lo que equivale aproximadamente a 104 millones de dólares de IVA y 20 millones de dólares de ingresos brutos distintos de cada jurisdicción que le corresponde. Eso para tener un panorama de lo que el fisco está perdiendo y de lo que pierde y que realmente está formalmente constituido respecto a estos alquileres.
El otro punto, con respecto a la gastronomía, pasa exactamente lo mismo. El 60% de los establecimientos gastronómicos son totalmente informales. ¿Qué quiere decir eso? Que no pagan impuestos y que tienen los empleados de negro también. También una competencia desleal increíble que subsiste contra los formales. Con respecto a la presión tributaria, Argentina ya ha sabido que es uno de los países que más alta presión tiene. La misma se ve reflejada en la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales, que oscilan entre el 40%, sumado todo esto, oscilan entre el 45 y el 50% de la recaudación bruta que tiene un establecimiento. Es algo brutal. En cualquier país del mundo, la presión tributaria se ejerce entre un 20 y un 25%, y en Argentina es entre un 45 y un 50%. Sumados los aportes patronales, los aportes de la Seguridad Social, seguros, ART, que en nuestro país son el doble que en los países vecinos. En Argentina los aportes a la Seguridad Social, la ART, etcétera, están alrededor del 50%, depende de cada convenio colectivo de trabajo, pero el 50% del sueldo de los empleados. En otros países ronda el 20%. Esto es otra de los paradigmas grandes que hay que tener en cuenta, porque el turismo en Argentina es caro. Y no es culpa del empresario, sino es culpa de todas estas cosas que estamos hablando. A modo de ejemplo, en casi todos los países de Europa se le aplica una tasa diferenciada de IVA al turismo de casi un 10%. Y en algunos países de Europa está eximido del IVA, tanto la gastronomía como la hotelería. En nuestro país no existe ninguna diferencia. No solamente tenemos un IVA del 21%, sino que también tenemos un ingreso bruto, que es ese impuesto distorsivo, no existe en ningún país del mundo, entre el 3 y el 5% hasta el 7% de ingreso bruto, y existen tasas municipales. Tenemos el impuesto al cheque del 1,2%, 5 impuestos más que no sé, depende de cada provincia, y tenemos las tasas de salubridad y higiene, las tasas municipales, que cada municipio tiene mínimamente 3 tasas municipales, que tampoco en esos países existen, en otros países no existen. Entonces, ¿cuál es el objeto de ponernos a trabajar con el sector público y privado? Nuestro país en este momento no es competitivo a nivel internacional. Por eso que hoy estaba leyendo un artículo de ámbito financiero que en lo que va del segundo semestre creció el turismo emisivo un 30% y disminuyó un 16% el turismo receptivo, porque el turista extranjero es caro venir a Argentina. Mientras no resolvamos estos problemas de impuestos, de competencia desleal, de informalidad, va a ser un problema muy grave para el futuro, porque tenemos que salir a competir igual a igual. Y Argentina es una plaza muy, pero muy buena en cuanto a recursos de paisajes, de cultura, en miles de cuestiones que tenemos en nuestro país, pero si no lo sabemos aprovechar y no corregimos estos puntos para el futuro, va a ser medio complicado nuestra actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, primero que nada. Gracias José, Cristian, gracias Nico. Gracias Ale, que hiciste cierta invitación a la UCE Inca. Bueno, a ver, pensando un poquito en lo que podíamos charlar y reflexionar un poquito pensando a futuro en el 2050, creo que elegí 2 conceptos primordiales que considero bastante importantes para que el turismo sea una actividad seria y responsable, más que nada. La primera es la cooperación. Si uno se fija en el concepto de cooperación, la cooperación es la habilidad esencial para la vida y se puede definir como el acto o propósito de trabajar en conjunto para alcanzar un propósito común o lograr un beneficio mutuo. Creo que la cooperación es algo que el turismo lo necesita. Creo que es algo que hoy estamos trabajando y creo que no nos vamos tan mal. Cada vez más nos sentamos distintas instituciones a trabajar y a pensar en esto. Creo que le hace muy bien a la actividad y es muy necesario pensándola a largo plazo, ¿sí? Sin esta definición precisa, más que nada, creo que el turismo no va a llegar
a largo plazo, no va a ser pensado en el 2050 como tendría que ser. La verdad que la cooperación en términos monetarios es muy importante, trabajar en conjunto es muy importante y eso trae beneficios para todos, no solo para una empresa en particular, sino para todas las que trabajamos en cooperación, y no solo para las empresas, sino también para el destino, ¿sí? Ya todos sabemos, no les quiero aburrir con esto de que el turismo tiene un derrame significativo. Bueno, la cooperación ayuda también a esto. Ese era el primer concepto muy importante que quería compartir con ustedes, siempre pensando en esto, ¿no? En el turismo a largo plazo, bueno, a 25 años del año que viene. Otro concepto importante, la sostenibilidad, pero no pensar desde el punto de vista que todos lo conocemos con la definición de qué es sostenibilidad, ni para qué nos sirve, sino pensar desde la definición del turismo. Todos sabemos lo que dice la definición del turismo según la OMT o ex-OMT, hoy el turismo. La definición del turismo dice que el turismo es una actividad que consiste en el desplazamiento temporal de personas a lugares distintos de sus lugares de residencia, con el objetivo de disfrutar de experiencias de ocio, culturales, educativas, de negocios y otras. ¿Qué pasaría si la sostenibilidad estaría dentro de este concepto? Ya no la pensáramos como un concepto aparte, como un concepto de que yo tengo ganas de usarlo y yo no tengo ganas de usarlo, yo me voy con la sostenibilidad, pero no, yo soy tradicional y no me importa. ¿Qué pasaría si la definición de turismo tuviera este concepto dentro de la misma definición? Creo que sería un buen cambio, creo que nos ayudaría muchísimo a todos los destinos, no solo a nosotros. Sé que va a ser muy difícil cambiarlo, pero si Jujuy la pensamos ya por definición, pero sería mucho más fácil. La verdad tenemos muy buenos ejemplos. Hoy tenemos muy buenos ejemplos, tenemos emprendimientos, empresas, proyectos que juegan al kilómetro cero, a que toda su producción, lo que usan, se hace en el lugar, o se compra vecinos, que no tira residuos, que eligen no meter gaseosa y tampoco agua en botellas, sino en bidones, y uno la gasifica y la vende y no genera residuos. Hoy esos proyectos existen. Y creo que seguir estos proyectos o copiar, si se puede, o mejorar estos procesos, nos ayudaría mucho. Para todos los que estudian turismo, seguro saben que hay dos corrientes de pensamiento muy diferentes. Una se llama alienación y otra se llama teoría humanista. La teoría de alienación siempre lo que refleja en destinos es la masividad, la degradación cultural, la problemática social, la problemática ambiental, todo lo problemático de un destino que causa el turismo. Esto es, por ejemplo, no sé, no quiero hablar mal de ningún destino, pero Mar del Plata en verano es masivo, excesivamente masivo. No existen barreras para nada, no existe un estudio de factibilidad, un estudio de capacidad de carga, no existe nada. Y el destino así se va deteriorando y eso no hace bien al destino, no hace bien a la sociedad y no hace bien a ninguna empresa tampoco, porque son cortoplacistas, como se ven en empresas turísticas trabajando de esa manera. A la inversa, la teoría humanista considera que la cultura local se nutre con el turismo se nutre con la cultura local, se considera que esta capacidad de carga está siempre presente y se respeta. Es todo lo bueno del turismo, e inclusive dicen los estudiosos del turismo que si el mundo estaría manejado políticamente por la teoría humanista, no existirían guerras. Eso lo dicen los libros, seguro que estudiaron muchos de ustedes que estudian turismo. Pero
creo que está en nuestras manos usar o plantear estas dos teorías en el destino que queremos trabajar, ¿no? Está en nuestras manos que el Jujuy sea considerado un destino con una alienación, porque considere una teoría humanista en su desarrollo. Creo que hoy todos nosotros, en cierto grado, tenemos la responsabilidad, y ustedes más adelante o ahora mismo, si alguno ya está trabajando, está estudiando, está haciendo una tesis, es muy importante considerarlo. Yo no los quiero interrumpir ni aburrir tanto, pero me parecía estos dos conceptos muy importantes, pensando esto, ¿no? Jujuy en el 2025. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Un poco, bueno, comparto todo lo que dijeron acá los colegas, y pienso que por ahí lo que yo puedo aportar, que soy por ahí el más nuevo en el sector, es una visión que está un poco dentro de la actividad y un poco todavía por fuera, porque estoy llegando. Entonces por ahí, si ven, probablemente diga muchas cosas que ustedes ya saben que les parecen obvias, o muchos estudiantes de turismo también, digo, bueno, si este documento en algún momento llega una persona que no se dedica al área, que no tiene conocimiento, por ahí le sirve también tener una mirada un poco de afuera, por algunas cosas que por ahí a nosotros ya nos parecen un poco obvias. Primero les cuento, yo soy Nicolás, yo soy el presidente actual de la Asociación de Turismo de la Quebrada de Puna. La mayor parte de nuestros socios están dentro de la quebrada, los pueblos de la quebrada son principalmente turísticos, o sea, no hay otras actividades económicas predominantes en la quebrada. Yo tengo formación como abogado y hace 5 años estoy viviendo en Tilcara con mi familia, mi pareja es tilcarense. Me parece que está buenísimo estos ámbitos para pensar a largo plazo, porque nos permiten corrernos un poco de este debate que está tan de moda, tan cortoplacista, tan de las redes sociales por ahí, de las chicanas, y decir, bueno, pensemos sinceramente qué queremos de acá a 30 años. Es una pregunta que a veces es difícil hacérsela en lo personal y ni que pensar a nivel provincia o a nivel de una sociedad. Y entonces lo que pensaba para empezar la charla era pensar, bueno, efectivamente, ¿qué soy el turismo en nuestra provincia y específicamente en la quebrada, que es donde estoy yo? El turismo, una de las cosas que a mí me sorprendió, porque yo vengo de otro ámbito laboral, es que nuestros clientes están de vacaciones. Entonces la mayor parte de los turistas disfrutan y vienen a disfrutar y vienen a pasar un buen momento, digamos, de su año. Esto para mis colegas seguramente es algo obvio, porque trabajo con turismo hace muchos años, pero yo que vengo de tribunales, darme cuenta de la diferencia en el ambiente laboral, tanto para los empleados, para los que ejercemos por ahí tareas más de administración, etcétera, para los pobladores de los pueblos, realmente es como una actividad que dentro, en la mayor parte de los casos, es súper disfrutable, y tener fuentes de trabajo que se relacionen con el turismo significa que nuestros pobladores de nuestros pueblos pueden tener trabajos que están buenos, que son disfrutables en la mayor parte de las situaciones. Y una cosa que a mí por lo menos me sorprendió, el prejuicio que uno tiene cuando no está en una actividad, es darme cuenta de lo transversal que es el turismo, específicamente en los pueblos de la quebrada, que son eminentemente turísticos. Uno piensa por ahí desde el prejuicio, dice, bueno, ¿quién trabaja con el turismo? Bueno, los hoteleros, los gastronómicos, los guías, etc. Y cuando uno va a Tilcara, se da cuenta que la mayor parte de los recursos que están en el pueblo vienen del turismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por tirarle un caso un poquito más alejado del que atiende al turista, de una familia que tiene cabras y que hace sus quesos de cabra en un cuello, por ejemplo. Esos quesos de cabra lo más probable es que lo venda en el mercado. Que por ahí se lo compra un tilcarense, pero ese tilcarense lo utiliza en un restaurante para vendérselo a los turistas. O sea, el dinero y los recursos económicos terminan viniendo principalmente del turismo, aunque la persona no esté dedicada específicamente a atender turistas. Y un ejemplo un poquito más alejado, incluso digo, un odontólogo, por ejemplo. Mi pareja la semana pasada se tuvo que hacer un conducto. Que un odontólogo se pueda radicar en Tilcara, tener su consultorio, significa que tiene que tener clientes que lo tienen que poder pagar. Y para eso, sus clientes tienen que trabajar de algo. Y en Tilcara, la mayor parte de la gente trabaja directa o indirectamente del turismo. Entonces, todo el crecimiento de todas las ramas económicas que están alrededor del turismo se dan porque el turismo existe. Y por eso está bueno pensar qué queremos del turismo de acá a 30 años. Porque un poco la obsesión de nuestra asociación, de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna, es un poco esa, la verdad.
decir realmente, bueno, podemos sostener esto en el tiempo, puede crecer, va a crecer, ¿qué va a pasar con el turismo de acá a 30 años si las cosas siguen tal cual están? Esa es un poco la obsesión y lo que hablamos en todas las reuniones con todos los socios. Y un poco lo que pensamos todos es que la posibilidad de que el turismo se sostenga como actividad depende mucho de la experiencia que tengan los turistas en el destino, básicamente. Parece también una obviedad, pero si un turista tiene una mala experiencia, no va a recomendar el destino, y si eso se empieza a replicar y se empieza a masificar, el destino va a empezar a decrecer. Es algo que dijeron ya mis colegas, pero que por ahí yo antes de estar trabajando en turismo no lo veía. Esto amplificado totalmente por la lógica de las redes sociales. Porque no es solamente como hace 10 años que los comentarios turísticos estaban en revistas especializadas o en medios, etcétera, sino que cualquier persona que viene a nuestro destino puede sacar una foto y puede dejar un comentario positivo o negativo, y ese comentario puede llegar potencialmente a cualquier lado, básicamente. Entonces, los factores que yo creo que definen la experiencia que tienen los turistas en el destino, específicamente en nuestro destino, son los paisajes y la cultura, que son las dos cosas que los turistas generalmente vienen a buscar. Y otra cosa básica que un poco también hablaban acá los colegas, es que estén cómodos y seguros durante su estadía, que parece una obviedad, pero esto que contaba Cristian, ¿no? Lo que pasó en Humahuaca, lo que pasó en Purmamarca, hoy a la mañana nos enteramos de lo que pasó en Villa Gesell, que se enteraron que se derrumbó un hotel. Todas estas cosas, estas imágenes que se replican por los medios, por las redes, etcétera, llegan a nuestro potencial público que son los turistas. Y ningún turista va a querer ir a un destino donde siente que puede correr peligro su vida o su integridad física. Y bueno, esto, que nuestro principal activo turístico son, en la quebrada por lo menos, los paisajes y la cultura. Entonces, pensando a 30 años, cualquier cosa que ponga en riesgo alguno de estos elementos puede afectar la experiencia de los turistas, y si la experiencia de los turistas se ve afectada, puede llegar a pasar que cada vez vengan con la misma cantidad de turistas o menos. Y volviendo un poco a lo que decía, que esto no es un problema solamente para el sector turístico, los empresarios turísticos, los económicos, los hoteleros, porque si el destino empieza a caer y empieza a haber menos plata que viene de los turistas, también se perjudican toda la sociedad de estos pueblos turísticos que de alguna u otra manera indirectamente reciben sus recursos de los turistas, básicamente. Soy un poco repetitivo, pero... Y otra cosa que también me parece importante destacar, que por ahí nosotros como proveedores turísticos no lo tenemos en cuenta, es que la mayor parte de los turistas, de las familias, tienen un solo periodo de vacaciones en su año y lo quieren hacer valer. Entonces, juntan sus recursos, preparan y planifican ese momento de su año con un montón de amor y le prestan un montón de atención. Entonces esto, como un comentario, una noticia que llega de un accidente, una foto que ven por una red social de un pueblo que por ahí no está tan lindo como estaba antes, etcétera, hace que esa familia dice, bueno, estas vacaciones que tengo, me voy a otro lado. Y eso, pensándolo a largo plazo, pensándolo a 30 años, es un problema que puede llegar a ser grave. Entonces, una de las cosas que por ahí ya lo mencionaron un poco los colegas, creo que uno de los principales riesgos para la actividad es la falta de infraestructura, que ya lo mencionó José. En los momentos que hay más turistas es donde más problemas tenemos de infraestructura. Y esto tiene una problemática extra, que en el momento en donde hay más turistas es donde estamos como en la vidriera para que después otros turistas quieran venir. O sea, cuando hay más turistas va a haber más comentarios, más fotos, etc. Y si de repente viene un turista en carnaval, se queda 2 días, no tiene agua, no se puede bañar, se tiene que volver a su casa, paga un pasaje de 7 días o se termina yendo a otro destino que tiene cerca para intentar salvar esas vacaciones, y eso lo expresa en sus redes, se lo expresa a sus amigos cuando llega a su casa, etc. Es un daño que por ahí es difícil de medir, pero que es bastante grande para el destino. Lo mismo pasa con los puertos de luz en invierno, que pasó hace poco. Si un turista hacen 5 grados bajo cero por ahí la noche, este año una noche hicieron 4 o 5 grados bajo cero. Entonces, si un turista contaba con un hospedaje, que por ahí no tiene gas natural, también otra falta de infraestructura, y no tiene calefacción, y tiene que pasar una noche de 5 grados bajo cero sin calefacción, imagínense cuál es la imagen que le da nuestro destino y qué es lo que va a decir cuando vuelva a su casa, cuando nos podría estar recomendando. Y bueno, y una cosa que me parecía interesante pensar en este momento, que está un poco en el debate público, es cuál es la relación entre el Estado y los privados, ¿no? Como que en este momento el mayor debate está en cuál va a ser el rol del Estado de acá en los próximos años.
Y una idea que estuvo dando vueltas, fue esta de eliminar la obra pública, no decir, bueno, los privados se tienen que hacer cargo de las obras públicas. Entonces digo, bueno, pensémonos realmente a 30 años, ¿cómo sería esta idea de si es realmente factible o no? O llevémoslo a la realidad, ¿no? Que no sea simplemente un eslogan. Y digo, bueno, pensemos en el problema de la red eléctrica. En la quebrada, la luz llega por un sistema que se llama el alimentador de quebrada, y como para decirlo de una manera muy simple, es un cable que viene de San Salvador de Jujuy y llega a Humahuaca. Cualquier problema que haya en ese cable, si cae un árbol, si cae un poste, si cae un transformador, etc., se corta toda la línea, porque es justamente un cable. Entonces, donde se corta, todo lo que sigue se queda sin electricidad. Hablando con la gente de la SUSEPU nos dice, bueno, la forma de solucionar eso es traer un cable también desde La Quiaca que conecte Humahuaca, San Salvador y que termina siendo como un anillo. Entonces, ¿qué pasa? Si se corta acá, la luz llega por el otro lado. Entonces decía, bueno, hagamos de cuenta que no va a haber obra pública a nivel de Estado. ¿Quiénes tendrían que hacer esa conexión de ese cable entre La Quiaca y Humahuaca? Bueno, probablemente seríamos nosotros cuatro. Digo, porque si son los privados, en Jujuy, las asociaciones de privados dedicados al turismo somos, bueno, nosotros y bueno, otros colegas que están en la mesa, pero básicamente, como para que se dé una idea real, yo tendría que estar pensando en cómo colocar un cable desde La Quiaca a Humahuaca. Por un lado necesitaríamos también los recursos, ¿no? ¿Cómo hacemos para conectar ese cable? Digo, llevémoslo a la realidad real. Digamos que nosotros cuatro nos ponemos de acuerdo y decimos, si vamos a llevarlo adelante, vamos a traer ese cable para no tener este problema, pensando justamente en esto, en que no haya un corte de luz en invierno y se vea perjudicado el destino. Tendríamos que pensar, bueno, ¿a quiénes beneficia esta conexión de este cable? Y bueno, como veíamos, la actividad turística es transversal, o sea, no nos beneficia solo a nosotros, sino a todos los pueblos. Entonces tendríamos que ir como asociaciones a pedirle aporte básicamente a todos los pobladores de todos los pueblos. Esos aportes obviamente serían voluntarios, porque no los podemos obligar, porque somos privados. Y bueno, básicamente tendríamos que buscar la manera de solventar una inversión de miles de millones de dólares, que encima no podríamos cargársela a los que tengan beneficios futuros, por ejemplo, porque si nosotros hacemos esa conexión y el destino crece y hay más empresarios turísticos, ¿cómo le vamos a cobrar el cable que ya pusimos, siendo nosotros cuatro privados? Ahí yo ya por lo menos veo un problema, digamos, como que no lo veo factible, por más que por ahí es un eslogan que suene bien, que yo no lo veo, por lo menos acá con los que estamos, no lo veo realizable. Fuera de eso, bueno, digamos que conseguimos los recursos, tendríamos que nosotros supervisarla, conseguir el personal idóneo, auditarla para que la plata que nosotros ponele que logremos conseguir de todos esos pobladores vaya efectivamente a la obra. Me da la sensación de que viéndolo de esa manera lo más probable es que no lo logremos hacer, seré un poco pesimista, pero yo no creo que logremos hacer una obra de esas características. Y el problema de eso es que si nosotros no logramos, por ejemplo, conectar este alimentador y hacer un círculo, que durante cada vez que haya un corte, los turistas se van a quedar sin luz, ni que hablar de todos los pobladores del pueblo, ¿no? Pero estamos hablando de turismo en este caso. Y eso irá generando cada vez más daños sobre el destino. A mí me parece en ese caso que bueno, que lo mejor sería no intentar nada nuevo, es decir, si ya hay un sistema impositivo, si ya hay oficinas de infraestructura, si ya hay un Estado que se puede ocupar de eso, genial, vamos por ahí. Obviamente que tiene que ser un Estado que funcione, no es solamente decir, bueno, sí es con el Estado, no, bueno, tenemos que asegurarnos que ese Estado sea eficiente, que la plata efectivamente que cobran de esos impuestos para que nosotros podamos aportarlos con seguridad, tranquilidad y alegría, sabiendo que va a ir a hacer esa obra, efectivamente termine en esa obra y no termine en cualquier otro lado. Otra cosa que me parece importante hablar es también esto de que tiene que ver, bueno, esto que decía Rodri, relevamientos serios sobre la demanda, por ejemplo, en el sistema eléctrico, porque si uno dice, bueno, ¿cuántos pobladores hay en Tilcara? No sé, 20.000, por ejemplo. Bueno, con los transformadores que hay, tendría que alcanzar para alimentar eléctricamente a 20.000 personas. Bueno, ok, pero en el invierno por eso son muchísimos más, porque es un pueblo turístico, no es un pueblo que solamente viven residentes. Entonces tiene que haber un Estado que haga ese tipo de relevamientos, que escuche también a los actores, como estamos acá, creo que todos venimos a hablar para poder aportar nuestra visión a este tipo de problemas. Otro ejemplo de los problemas de infraestructura, que es un poco lo que decíamos recién, es este tema de la seguridad. Nosotros como asociaciones civiles no podemos ir a auditar si una persona tiene bien o no conectado su teléfono.
Y si no lo hacemos, y el Estado tampoco lo hace, ocurren este tipo de accidentes que a la larga hacen que el destino sea cada vez menos atractivo. Lo mismo con el tema de las rutas. Digo, un accidente en rutas, el año pasado un accidente, un chico con una moto, porque las huellas están muy marcadas, por el tema de los camiones que van marcando las huellas en la ruta. Y bueno, y todas esas noticias, todas esas imágenes terminan generando daños que no son solo para los que nos dedicamos directamente al turismo, sino que es un daño entero a la sociedad de los pueblos turísticos. Otra cosa que también un poco se comentó es el tema del patrimonio arquitectónico, que yo también lo resumí un poco, por más que la palabra sea rara, en el tema de la estética. ¿Y por qué lo llamo estética? Porque también esto, en esta época de redes sociales, cualquier turista es un potencial fotógrafo, ¿no? Las imágenes que van a llegar de nuestro destino no van a salir solamente de fotógrafos profesionales que la pongan en una revista, sino de básicamente todas las personas que nos vengan a visitar. Entonces, la estética que tengan los pueblos es una de las cosas que hace que la gente quiera venir. Si uno ve una foto hermosa del Hornocal, si uno ve una foto hermosa de Purmamarca, y dice, bueno, el año que viene yo quiero ir también. En cambio, si lo que llega en las fotos son estos edificios que son mucho más altos de lo permitido, frentes que no están rebuscados, asentamientos que parecen precarios, que no te dan la sensación de ser un lugar turístico, sino de ser un lugar precario, nada, la gente no nos va a querer elegir. Y otra cosa que también me parece importante, que no tiene que ver tanto con la precariedad, pero sí tiene que ver con la estética y el patrimonio arquitectónico, es el tema también de las modas, ¿no? Esto de decir, esta estética que está unificada medio en todo el mundo, ¿no? De hacer construcciones con hierro, con madera, con piedra, que están en Palermo, las podemos ver, por más que sean hermosas, en las estaciones del nuevo tren de la Quebrada, y la podemos ver en Barcelona, digo, como que cuando todos los destinos turísticos toman una moda arquitectónica y todos un poco se parecen, dejan de ser valiosos, porque si me mandan una foto de la estación de tren de Tilcara y es más o menos parecida a la estación de tren que tengo a 3 cuadras de mi casa, bueno, no sé si me va a motivar para ir. En cambio, si el destino se diferencia, como nosotros nos diferenciamos, digo, tenemos un montón de técnicas ancestrales de construcción, todo el trabajo con el adobe, los techos, hay un montón de cosas que son hermosas y que nos diferencian, que si nosotros en vez de solo mantenerlas, las sostenemos y le damos el peso que realmente tienen, nos van a hacer crecer como turismo porque nos van a diferenciar. Y lo mismo, también para esto es necesario el Estado, porque nadie le va a poder decir a una persona que revoque o no su frente, o incluso al revés, no solamente desde el lugar punitivo, sino de decir, bueno, saquemos una línea de créditos para que todos puedan revocar sus frentes y que las imágenes de los pueblos sean lindas para que los turistas quieran venir. Por ejemplo, ¿no? por no tirar siempre el lugar de control y también pensar algo más propositivo. Y bueno, y otro problema que también que lo mencionaba José es el tema de la basura, que actualmente lo que da la sensación en muchos de los pueblos de la Quebrada es que los sistemas de recolección de basura no están pensados para ser pueblos turísticos, sino que son los mismos sistemas que vienen hace varios años, que en su momento funcionaban muy bien, pero claro, tener un camión a plena luz del día a las 10 de la mañana, que es la hora que los turistas salen, llevándose toda la basura del pueblo, y por ahí el turista va atrás de ese camión, lo mismo, como que la imagen que se lleva de ese pueblo, por ahí no es la mejor que si ese camión pasara de noche levantara todo, o por ejemplo, si hubiera contenedores de basura en vez de que la gente tenga la bolsa colgada en la puerta de su casa. Son cosas que por ahí parecen detalles, pero que hacen una imagen total que el turista se lleva, y que esa imagen es lo que nos va a hacer elegirnos de nuevo, recomendarlo o no, básicamente. Y la única forma, yo creo que de atender estos problemas es, como les decía, con un Estado que esté presente y que también sea eficiente, no solamente que esté, sino que trabaje y trabaje bien. Y otra cosa también que hablaba con los elementos que hacen a los turistas elegir este destino, es el tema de la cultura, ¿no? Y relacionado un poco a todo esto que veníamos charlando, yo creo que si nosotros no podemos asegurar fuentes de trabajo que sean disfrutables, rentables, etcétera, para los jóvenes de nuestros pueblos, lo más natural es que los jóvenes se quieran ir. Y hay muchos conocimientos de tejido, de gastronomía, de construcción, etcétera, que van pasando ancestralmente de padres a hijos, y que si esos jóvenes se van, esos conocimientos a la larga se van perdiendo. Y eso también es lo que nos diferencia como destino. Entonces, si nosotros empezamos a perder esos conocimientos culturales porque los jóvenes se van, porque no tienen trabajo, porque no podemos sostener el destino como turístico, esa cultura de a poco se va lavando, se va perdiendo y dejamos de ser un lugar atractivo turísticamente.
Y bueno, un poco para cerrar, que un poco ya lo dije, es esto de decir, para que el turismo sea sustentable y para que de acá a 50 años realmente el turismo crezca y tengamos fuentes de trabajo y sigamos trabajando como venimos trabajando e incluso mejor, el Estado lamentablemente es necesario, lo necesitamos. Y necesitamos que sea un Estado eficiente, que sea transparente y que esté en comunicación también con nosotros. Que no haga simplemente promesas de campaña o actividades que sean lindas para las campañas, pero no escuche las necesidades reales por ahí, que por ahí no son tan vistosas, pero son igualmente importantes. Por ejemplo, es mucho menos vistoso colocar transformadores que hacer una mega obra arquitectónica que llame la atención. Pero sin esos transformadores los turistas se van a terminar yendo. Y por otro lado, bueno, está esta solución de decir, bueno, como el Estado no funciona bien, como hay un montón de lugares que sabemos que podría funcionar mucho mejor, que hay corrupción, que lo sabemos también, etc., la solución es eliminar el Estado. Y digo, bueno, si pensamos la provincia realmente a 30 años y elimináramos ese Estado, lo más probable es que tengamos más problemas que soluciones y nos encontremos en una situación peor. Entonces me parece que lo importante es involucrarse en las soluciones, participar y trabajar en conjunto los privados con el sector público para realmente buscar estas soluciones de fondo y que en 2050 nos volvamos a juntar, miremos para atrás esto que escribí y digamos, mira qué bueno que ya solucionamos todas estas cosas y empecemos a pensar para adelante, para el 2070 en todo caso. Así que, bueno, yo creo que desde el sector privado estamos siempre dispuestos a pensar, a participar y a trabajar para que esto suceda. Y bueno, aquí estaremos en 20 años. Gracias. Muchas gracias, José, Cristian, Rodrigo, Nicolás. Muy importante su aporte para el turismo de Jujuy, para toda la construcción que está haciendo la sociedad en nuestra provincia. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas. ¿Quieren agregar algo antes de arrancar con las preguntas? ¿Agregar algo? Abrimos el espacio de preguntas para los presentes acá en la sede de Jujuy de la UCSE y también para la gente que nos está siguiendo por la plataforma. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Yo nací y crecí en el norte, en Humahuaca, y quería saber cómo sería una solución o cómo sería el mejoramiento del control de los establecimientos informales, especialmente en la Quebrada, en fechas como Carnaval, que son las más turísticas. El propio municipio, digamos, no hace el control o el manejo para que esos hoteles, los restaurantes, especialmente en los hoteles, todo Humahuaca, digamos, es una hotelería que no tiene control, ni paga impuestos, ni nada, y tampoco hace la teoría del humanista de manejar, digamos, la propia cultura, porque los turistas no van a hacer lo que el carnaval realmente en Humahuaca es, van a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con las tradiciones, y también con el manejo de las rutas, con los impuestos también. O sea, ¿cómo sería una solución cuando el propio municipio, digamos, del pueblo no busca el manejo ni el mejoramiento del económico, digamos, y tradicional, porque más lo que se pierde la tradición, que solamente los propios pueblos, solo los originarios, digamos, manejamos la tradición y el turismo va a ser otra cosa, que no tiene nada que ver con la tradición? Bueno, tomando tus palabras, no es sencillo el tema, pero es una decisión política. Más que todo es una decisión política que está a cargo de los municipios. Nosotros como entidades privadas solamente podemos ofrecer todo tipo de pruebas al respecto de todos estos alojamientos informales y el municipio es el que tiene el poder de policía y puede actuar. Para esto ahora tenemos una herramienta que antes no la teníamos y que les hace mucho más fácil a los municipios, que ya nos pusimos en el CoproTour que fue hace 3 meses atrás, y bueno, quedaron en que vamos a tener una reunión más profunda al respecto. Estos datos que yo les pasé de las
de la cantidad de alojamientos informales, de lo que están recaudando, etcétera, es de una página que es de Airbnb, que es de la misma página de Airbnb, que es una plataforma alternativa que tienen ellos para poder estudiar las plazas de cada localidad, de cada provincia, de cada estado del mundo. Con este sistema, que lo tenemos contratado desde FEBA, de la Federación de Buenos Aires, tenemos una geolocalización precisa de cada uno de los establecimientos que están en las plataformas, con el propietario y dónde están cobrando las tarifas. O sea, que de la forma que está ahora planteado es mucho más fácil para los municipios, pero se necesita voluntad política para querer hacerlo. En muchos casos, en las grandes urbes, se conoce que hay edificios. O sea, el problema no es que Doña Rosa tenga un departamento para alquilar. El problema es que hay personas y de poder que tienen edificios enteros alquilándolos por su parte. No se da mucho quizás en los pueblos, pero en las ciudades grandes se da. Y todo esto hay que tener voluntad política para controlarlo y para poder, como digo, no eliminarlos, sino incorporarlos al sistema con requisitos mínimos, pero por lo menos que estén habilitados y que paguen un mínimo de impuestos para poder ser competitivos con lo que realmente tenemos una presión tributaria altísima. Bueno, los organismos de recaudación, sea renta, sea la FIP, ostentosamente llaman inteligencia fiscal a cazar en la pecera. O sea, ir a un negocio establecido de incógnito, disfrazado y tratar de sorprenderlo sin que emita un ticket, después capturarlo, sancionarlo. Esa es la inteligencia fiscal hoy en día. Cuando, si se tomara el trabajo de ver en las redes sociales, por ejemplo, para Carnaval, lo que hace la referencia a la cantidad de ofertas de alojamientos que no existen, algunos trochos y otros que no existen. Es fácil hacerlo. Esa debería ser la verdadera inteligencia fiscal, no la que se practica. Creo que también un culpable, no sé si llamarlo culpable, pero tiene mucha injerencia en el municipio, 100%, y no solo por los controles, no solo por los alojamientos, restaurantes que no tienen habilitación y demás, sino también por el tipo de turismo que ofrecen. Hablando de esto de cuánta gente va y que el carnaval está cada vez más deteriorado, creo que el mostrar lo que esa gente quiere hace que venga esa gente a hacer lo que quiera. Entonces, cambiándolo desde esa óptica de qué mostrar, cómo mostrar, haciendo campañas de concientización de que el carnaval no es eso, sino es otra cosa, y llamar a ese tipo de turistas más responsables y demás, creo que sería lo mejor. Pero esto siempre pensándolo a largo plazo porque no se hace un año para el otro. Creo que tiene que ver mucho con esto que decía Cristian, de una decisión política y también tiene que ver con un poco de coraje. Nosotros en Dictar, específicamente con el carnaval, hace años que venimos pidiendo que se controle el ingreso, ¿no? Decir, bueno, que los autos que entren a Dictar tengan por lo menos alguna reserva en algún lugar y que no entre gente con un auto a dormir en el auto cargado de alcohol y hacer sus necesidades en la calle, por ejemplo. Lo venimos intentando hace mucho tiempo y siempre por algún motivo o por el otro los intendentes terminan aflojando porque se quejó alguno, porque etc. Y creo que tiene que ver un poco con esta visión cortoplacista de la realidad, ¿no? De que el intendente por ahí está pensando solo en su reelección, en el mejor de los casos, y no está pensando en el destino de 30 años. No está pensando en sus ciudadanos, básicamente. Entonces sí, lo que se necesita son liderazgos un poquito más corajudos, que digan, bueno, no, queremos que el carnaval sea así, con estos controles, o cualquier fecha turística, ¿no? Y tomen esa decisión, y bueno, y se banquen también las repercusiones en el corto plazo para poder sostenerlo en el largo. Porque después yo creo que si lo sostienen por lo menos por un par de años, la gente del pueblo se da cuenta que los beneficia también, pero bueno, alguien tiene que tomar esa decisión y eso creo que es lo más difícil en estos casos. ¿Alguna otra pregunta? Justamente en este contexto donde básicamente los estados, tanto nacionales, provinciales y municipales,
van a estar restringidos en lo que es el acceso a fondos provenientes de nación, fundamentalmente. Se puede plantear justamente lo que sería la recaudación en todo este tipo de eventos como algo, un beneficio para trabajar de manera consensuada con los municipios y desde allí poder hacer algo transversal con la provincia. ¿Habías pensado en algo por el estilo? Bueno, a ver, sí, una respuesta que se fija que si un municipio hace eventos, lo recaudado baje. No, yo estoy apuntando al hecho de que los datos que ustedes están diciendo de lo que no se está recaudando por la ilegalidad. Si se le ha planteado al municipio que ahora que van a tener acotados los fondos que le van a estar llegando por coparticipación, tanto nacional como provincial, ¿no se les planteó a ellos que una forma de que puedan cubrir con las necesidades económicas que le van a surgir podría ser a través de esto? Bueno, que siempre vamos a la programa inicial. A ver, hasta el momento, lo único que se encuentra supuestamente achicado del Estado a nivel nacional, a nivel provincial todavía, la provincia creo que cuenta con las provincias en general, los municipios en general cuentan con todos los recursos habidos y por haber para poder destinar al turismo lo que se necesita. Lo que se expone también, lo que se deja de percibir por ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo y que es mucha la recaudación, tranquilamente. Lo que pasa es que si se fuera ordenado en la recaudación de las finanzas, lo que se recaudaría por el turismo, una gran parte de los impuestos recaudados por el turismo, por los hoteles, gastronomía, etcétera, tendría que ir destinado también a infraestructura del nivel del turismo. Y resulta que no pasa así, o sea, sacan de las cajas de donde más necesitan, donde más sobran, sacan para otros recursos que no lo tendrían que hacer. Entonces, actualmente sí se podría hacer tranquilamente. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no hay voluntad política para hacerlo, destinan los fondos que tendrían que ser para infraestructura turística para otras cosas, o para agrandar el Estado en este caso, que no tendría que ser así. El Estado, yo pienso que tendría que estar reducido tendría que tener parte de cosas públicas, obviamente, reducido, no como estaba antes, reducido sí, pero sí con una intervención en lo mínimo que tiene que ser, por ejemplo, infraestructura, energía, escuela, educación, seguridad, etcétera, y también un mínimo de infraestructura que tiene que tener para eso obtiene recursos de los impuestos que son bastante altos. Entonces, por lo menos a nivel provincial, tendría que destinarse esos recursos. A ver, la informalidad, tanto en la gastronomía como en la hotelería como en el resto, en todo el país es de más de un 60%. Imagínense si se recaudaría ese 60% de impuestos que no se recaudan, cómo se podría bajar los impuestos que son excesivos y ampliar el abanico. Esa es la realidad. Vuelvo a repetir, voluntad política que se tendría que tener. Un aporte más. Hablando de municipios, y el municipio se pierde de cobrar la habilitación anual, y es significativa si pudiera controlar y sancionar a los que no están habilitados. No, y una cosa por ahí que no sé si habrá entendido lo que decía Cristian de las herramientas que tienen. Básicamente uno puede poner el mapa digital y que le pongan todos los alojamientos que tienen en Airbnb. Yo lo escuché, Cristian se lo ofreció en cobertura a todos los intendentes, no sé si alguno lo habrá llamado a Cristian, pero no es que es muy difícil salirlos a buscar, digo, es mucho más difícil contratar personal que vaya puerta a puerta a buscar a ver dónde están esos hospedajes que sentar un tipo con una computadora que lo busque y lo llama por teléfono. Yo creo que básicamente lo que no hay es una decisión, porque también estos son pueblos chicos y vos le haces, el intendente le hace eso a uno que tiene un establecimiento precario y esa persona le debería tocar la puerta de su despacho, como que no sé si todos tienen el coraje de bancarse eso, como esa confrontación por ahí con sus futuros votantes. Pero me parece que es súper necesario, porque a la larga se ve deteriorándose, y eso no es complejo a nivel técnico salir a buscar a los que están informales, para nada. Pero bueno, hay que tomar la decisión de hacerlo. Una pregunta más. Muchas gracias. Buenas tardes.
Hemos escuchado hablar sobre el trabajo que se plantea para el sector privado y el sector público, ¿no? Y estando en un ámbito académico, los invito a pensar qué podemos aportar desde el ámbito académico para un Jujuy al 2050. Quería escuchar sus reflexiones también sobre eso. Hola. La verdad que haciendo una autocrítica profunda, desde las cámaras, desde las instituciones, en Jujuy nos vinculamos mucho con el sector académico, lo cual es un error muy serio que estamos cometiendo, porque la academia, los profesionales, el saber, casualmente viene de las universidades, que además debemos defenderlas, por supuesto, aprovecho para bajar línea. Debemos vincularnos más y buscar el saber de donde se origina, donde se produce. Hay otros destinos, y más que nada a nivel internacional, donde están relacionados profundamente. Nosotros, por ejemplo, en Jujuy, acá existe lo que se llama el Consejo Consultivo de Turismo, que está integrado por las autoridades de turismo provinciales y los presidentes de todas las cámaras del sector privado. La verdad es que sería muy interesante tomar la idea de invitar a las universidades que formen parte del Consejo Consultivo. Te voy a contar un poquito, pero más de ámbito personal. Siempre me inquietó un poquito el problema, por eso me involucré en la Universidad Nacional. Yo soy profesor de la universidad en la carrera de turismo, en 2 materias, porque creo que desde adentro también podemos fijarnos en algunas cosas. Y desde el punto institucional, desde la Cámara de Turismo, lo que hacemos y lo que siempre queremos hacer mucho más, pero lo que siempre estamos presentes para charlas, conversatorios, los turismos líderes. Cambio. Siempre participamos en todo ese tipo de acciones para eso, ¿no? Para concientizar a los chicos, para charlas informativas, motivacionales, si querés verlo, pero creo que podríamos hacer un poco más. Ahora estamos tratando desde los 10, tratar de conciliar prácticas profesionalizantes. El problema que tenemos no instituciones, sino emprendimientos muy pequeños, donde es muy difícil involucrar a 40 chicos en un cuatrimestre para que hagan una práctica profesionalizante. Entonces, para mí también, que eso siempre lo discutimos, el pensar la carrera tendría que ser distinto, porque no puedo obligar a 40 chicos a hacer una práctica profesionalizante en un cuatrimestre donde los emprendimientos son muy pequeños, no hay suficiente. Que un estudiante entre al restaurante Cristian, tiene que poner a alguien que le enseñe, que esté con él, y es muy complejo en las estructuras que tenemos. Entonces, desde ese lado venimos trabajando, pero la verdad se nos complica. Y no, en relación a lo que decías, por ello interpreté la pregunta así, yo siento que dijiste, bueno, ¿qué nos pueden aportar a nosotros por el ámbito académico? Yo soy abogado especializado en mediación y negociación, entonces para mí es un axioma que cuanta más información y mejor sea, mejores decisiones vas a tomar. Y hay un montón de estos problemas que venimos nombrando que cuanto más información tengamos mejor. Por ejemplo, ¿qué cantidad de turistas reales hay en una temporada alta en cada uno de los pueblos? Para después contactarnos con la Facultad de Ingeniería y decirle, bueno, a ver, ¿cómo tienen que ser los transformadores para recibir esta cantidad de gente sabiendo que el gas natural llega solo hasta el 50%? Como que hay un montón de información por ahí técnica que a nosotros se nos escapa y que para solucionar estos problemas me parece que es vital. Y bueno, hay que hablar de cosas que tienen que ver más con seguir mejorando el destino, con la conectividad, con todo lo que tiene que ver con empezar a vincular la tecnología con los hospedajes, con los restaurantes. Digo, eso pensando más como en mejorar, pero ya de por sí, pensando en los problemas, yo creo que la academia tiene un montón para aportar. Por ahí simplemente no tenemos tanto el vínculo como para decir, bueno,
estar conectados con las personas que tienen que hacer tesis y decir, bueno, ¿qué te parece si la tesis la hacemos en relación a esto para que después nos dé la información que a nosotros nos sirve? Así que sí, me parece que sería buenísimo, es vital tener esa información. Bueno, simplemente agradecerme muchísimo el aporte que hicieron para el ciclo de charlas Jujuy Pensando 2050. La importancia que tiene el turismo para toda nuestra sociedad es increíble y está en ascenso, así que felicitarlos, agradecerles nuevamente a todos ustedes, a los presentes y a los que nos siguen por las redes sociales, por la plataforma. Contarles también que vamos a compartir el vínculo de la grabación para quienes no pudieron estar en vivo viendo esta importante charla, y les vamos a contar también acerca de la charla que viene. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para los disertantes.